Dicen que la selva lo ve todo. Dicen que nada entra en sus aguas sin dejar parte de sí. Yo solía pensar que eran supersticiones, historias antiguas contadas para mantener a los niños lejos del río. Pero no lo eran. La primera noche que dormí allí, escuché el sonido. No era corriente, no era viento, era algo enorme moviéndose bajo la superficie. Y cuando abrí la ventana, ella estaba allí. Sus ojos, dos lunas amarillas sumergidas en oscuridad, sabían mi nombre antes de que yo lo dijera. No habló con palabras. No necesitó. La selva habló por ella. Los niños marcados. El agua subiendo sola. Los huesos que crujían dentro de cuerpos vivos. No vine a buscar nada. No vine a ofender a nadie. Solo cometí un error. Toqué el agua sin permiso. Y en ese lugar, eso no es descuido. Es una ofensa. Ahora, cada vez que cierro los ojos, aún escucho su voz dentro de mí. No preguntándome algo. No advirtiéndome. Sino recordándome. Lo que el río marca nunca vuelve a ser humano. Bienvenido. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, sino un testimonio. Un recordatorio de que hay lugares donde la selva sigue mandando, donde los ríos aún tienen espíritu y donde los vivos solo son huéspedes temporales. Si estás escuchando esto ahora, te invito a quedarte hasta el final. Esto no es ficción. Es una advertencia. Antes de continuar, suscríbete al canal. Déjame un comentario. ¿Desde qué país estás escuchando? ¿Y qué criatura o leyenda quieres en la próxima historia? Tu participación mantiene viva esta serie. Y algunos nombres no deben ser dichos en silencio. Nunca pensé que la oscuridad pudiera sentirse como un cuerpo vivo. En Lima, la noche era solo ausencia, falta de luz, falta de ruido, falta de gente. Pero aquí, en el Ucayali, la noche tenía presencia. Pesaba. Observaba. Me llamo Marisol Álvarez, tengo 29 años, y vine a esta comunidad como voluntaria del programa sanitario. 3 semanas, según el informe oficial. Pero desde el primer día, entendí que aquí el tiempo no obedecía relojes. Aquí obedecía al río. El viaje hasta la aldea duró horas. El bote se movía lento sobre el agua café, y cada vez que intentaba entablar conversación con el barquero, él respondía con silencios o murmullos en una lengua que no reconocía. ¿Es una oración?, pregunté en algún momento, solo para romper el silencio. El hombre escupió al agua, sin mirarme. No es oración, respondió. Es aviso. ¿A quién? Entonces levantó la cabeza y señaló la superficie tranquila del río. A él. No supe si estaba bromeando o si hablaba en serio, pero había algo en su tono que cerró cualquier otra pregunta. La comunidad apareció al final de una curva amplia, casas sobre pilotes, conectadas por pasarelas de madera desgastada, niños jugando descalzos entre fogatas pequeñas, perros flacos, mujeres con collares de semillas negras. Nadie parecía sorprendido por mi llegada. Nadie sonrió. Un hombre mayor, con cabello largo trenzado y pintura oscura en el rostro, esperaba en silencio. Él es don Isidro, susurró el barquero. Aquí nadie decide nada sin él. Cuando me acerqué, el anciano me observó como si quisiera medir algo que no tenía relación con mi cuerpo. Bienvenida, dijo, con un castellano lento. El río ya sabe que llegaste. Sentí que algo frío me recorrió la espalda. Gracias, respondí, intentando sonar profesional. Estoy aquí para ayudar con las vacunas, revisar a los niños, y... No digas cuánto tiempo te quedarás, me interrumpió. Aquí el que decide eso no eres tú. Intenté una sonrisa cortés, pero él no la devolvió. Me asignaron una palafita al borde del agua. Desde allí, el río parecía respirar, subía y bajaba con lentitud, como si estuviera dormido pero atento.
pasé la tarde trabajando en el pequeño consultorio improvisado. Fiebre, tos, anemia, diarreas. Nada que no hubiera visto antes. Pero mientras revisaba a los niños, noté algo más: todos evitaban tocar el agua. Ni un solo dedo, ni un solo paso cerca del borde. Las madres vigilaban con ojos tensos, como si el río fuera un animal que pudiera saltar y morder. Cuando el sol cayó, la aldea cambió. La oscuridad tomó el lugar como si hubiera estado esperando. Los insectos cantaron. Los árboles crujieron. Las fogatas se encendieron. Yo estaba en mi habitación, sentada en la cama, con la linterna sobre mis apuntes. No había electricidad. No había señal. No había ruido humano. Entonces, lo escuché. Un golpe hueco, lento, debajo del piso. Luego otro. Y otro. Como si algo enorme pasara rozando los pilotes de madera. Me incorporé, tensando cada músculo. Traté de razonar. Tal vez era un tronco arrastrado por la corriente. Tal vez era un animal. ¿Otra vibración? Esta vez más fuerte. Mi cama tembló apenas. Calma, me dije en voz baja. Es normal. Todo esto es normal. Apagué la linterna para ahorrar batería. La oscuridad fue inmediata, absoluta. Y ahí, en medio del silencio espeso, escuché un sonido nuevo. Un susurro húmedo, lento, reptante. Como escamas rozando madera. El aire cambió. Se volvió caliente. Pesado. Difícil de respirar. Intenté no moverme. Pero algo en mi interior, no mi razón, sino algo más antiguo, me obligó a levantarme y acercarme a la ventana. No sé cuánto tardé en atreverme a mirar. Cuando por fin lo hice, la vi. Una forma gigantesca, negra y verde, enrollada alrededor de los pilotes de la palafita. Sus escamas brillaban como oro mojado bajo la escasa luz de luna. No hacía ruido, pero la madera gemía bajo su peso. Y entonces, lentamente, la criatura levantó la cabeza. Sus ojos eran dos círculos amarillos, inmensos, sin párpados, y me estaban mirando. No parpadeé. No respiré. La serpiente no se movió. Solo permaneció allí, observándome, como si estuviera reconociendo algo en mí. Y cuando finalmente se sumergió lentamente en el río, sin romper la superficie, noté algo en la madera. Marcas. Escamas. Quemaduras negras. Como una advertencia. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque supe con absoluta claridad que lo que vi no era un animal. Era una presencia. Y sabía mi nombre. A la mañana siguiente, el río parecía el mismo, pero yo no. Dormí poco, y cuando logré cerrar los ojos, la imagen de la serpiente volvía como un pulso, escamas doradas, ojos amarillos, silencio absoluto. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por cansancio, falta de luz o sugestión. Pero cuando bajé las escaleras de la palafita y vi las marcas negras en la madera, quemadas, no pintadas, no arañadas, supe que nada de lo ocurrido había sido producto de la imaginación. Las marcas tenían forma de escamas superpuestas, perfectas, como si una criatura enorme hubiera presionado su cuerpo contra la estructura para dejar constancia de su presencia. Un aviso. Un registro. Una firma. Mientras las observaba, escuché pasos detrás de mí. Era don Isidro. No hizo preguntas. Solo caminó hasta las marcas, tocó una con la punta de los dedos y aspiró el aire como si oliera humo. «¿La viste?», dijo, sin mirarme. «Ella ya te reconoció». Sentí la garganta cerrar. «No sé qué vi», respondí. «Pudo ser una anaconda, oh». Él giró lentamente hacia mí. «Aquí no decimos ese nombre. Aquí decimos Yakumama». La palabra cayó pesada. No era una simple leyenda.
Era un título. Ella no viene sin motivo, continuó. Cuando aparece, reclama. ¿Reclama qué? El anciano no respondió. Solo me observó con lástima, como si ya supiera el final de mi historia. A media mañana comenzaron a llegar los niños al consultorio improvisado. Yo intenté trabajar como si nada hubiera cambiado, pero mi mente seguía regresando a la imagen de la serpiente bajo mi ventana. Hasta que una madre entró corriendo, desesperada, con un niño de no más de 6 años en brazos. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, por favor! Gritó. Lo colocó en la camilla. El pequeño respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Pensé en crisis asmática, infección, alergia severa. Pero cuando levanté la camiseta, el aire se me congeló en los pulmones. En el torso del niño había un patrón perfecto de escamas negras, idéntico al que había en los pilotes donde dormía. No estaban pintadas. No estaban hechas con algún pigmento. Eran su piel, pero no su piel humana, estaban elevadas, calientes, y brillaban como si algo interno tratara de empujar hacia afuera. Cuando las toqué suavemente con un guante, sentí una vibración. Como un corazón. Pero no era el del niño. La madre lloraba. Ella vino en la noche. Yo escuché el agua moverse. Yo escuché su nombre. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Yakumama. El niño abrió los ojos en ese momento. Pupilas dilatadas. Irreconocibles. Y dijo algo que no debería saber. Tú la viste. Ella quiere saber por qué tocaste su agua. Mis manos temblaron. Nadie había mencionado eso. El niño no estaba consciente cuando llegué la noche anterior. ¿Quién te dijo eso? Susurré. El niño sonrió. Pero no con su boca. Con los músculos alrededor de la marca, como si la piel marcada respirara aparte. Retrocedí 2 pasos. La madre cayó de rodillas. ¿Puedes curarlo? ¿Puedes sacarle eso? No respondí. No podía. No había antibiótico, inyección, vendaje o procedimiento que tratara algo así. Don Isidro apareció una vez más, silencioso, como si la selva lo hubiera traído. No puedes luchar contra lo que nació antes de la palabra, dijo. Solo puedes obedecer. Me giré con rabia. Esto no es espiritual. Es una enfermedad rara, una infección, una reacción cutánea. Tiene que haber una causa biológica. El anciano se acercó al niño, puso la mano sobre su frente y murmuró algo en un idioma viejo, hecho de sonidos más parecidos al agua que al habla. La piel marcada se movió. El niño arqueó la espalda. La madre gritó. Y entonces, la marca se expandió. Como fuego bajo la piel. Como escamas creciendo hacia la garganta. Yo di un paso hacia adelante para intervenir, pero don Isidro levantó la mano. No la toques. No la llames. ¿Qué está pasando? Pregunté, sin aliento. Yakumama no marca por capricho, respondió. Marca para reclamar lo que le pertenece. El niño dejó de moverse. La respiración se normalizó. Y cuando abrió los ojos nuevamente, ya no parecían los de un niño. Parecían los del río. Cuando la madre se lo llevó, aún temblando, don Isidro se volvió hacia mí. La pregunta no es qué quiere Yakumama, dijo. La pregunta es por qué te vio. No supe responder. Pero en lo más profundo de mí, algo lo sabía. Yo cometí un error al tocar el agua. Y ahora, el agua me está esperando. Los días siguientes no fueron días. Fueron una espera tensa, como si toda la comunidad contuviera la respiración sin atreverse a admitirlo. Yo intentaba seguir mi rutina médica, pero cada vez que lavaba las manos, cada vez que veía un balde lleno de agua del río, sentía un rechazo físico, algo que empezaba en el estómago y subía hasta la garganta.
No fui la única que cambió después de la marca en el niño. Las madres dejaron de permitir que sus hijos jugaran cerca de las pasarelas más bajas. Algunos hombres empezaron a trancar las puertas de sus palafitas por dentro. Y, sobre todo, algo se volvió evidente: nadie quería hablar de lo que había pasado. El niño marcado no volvió al consultorio. Lo veía a distancia, corriendo menos, más quieto, más atento. A veces, cuando cruzábamos miradas, yo sentía que no estaba viendo a un niño. Estaba viendo algo mirando desde detrás de sus ojos. Una tarde, decidí confrontar a don Isidro. Lo encontré sentado en una plataforma elevada, mirando el río. Tenía al lado un cuenco con agua y unas hojas oscuras flotando en la superficie. Necesito entender qué está pasando, dije, sin rodeos. Si hay una enfermedad nueva, un parásito, una toxina del agua, tengo que registrarlo, reportarlo. No puedo quedarme sin hacer nada. El anciano no apartó la vista del río. Tú ya hiciste, respondió. Tocaste lo que no debías tocar. Solo me lavé las manos. Sin permiso, dijo. Sin presentarte. Quise reírme, pero no pude. ¿Y eso despierta a una entidad? No tiene sentido. Para ti, murmuró, el agua es recurso. Para nosotros, es memoria. Nada entra en ella sin dejar rastro. Nada la toca sin ser tocado. Yakumama escucha a través de cada gota. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos parecían más viejos que su rostro. Cuando tú llegaste, yo le hablé al río, continuó. Le dije tu nombre. Le conté por qué estabas aquí. Pero tú, antes de que él respondiera, metiste las manos, tiraste el agua, cerraste los ojos. No lo escuchaste. ¿Y qué se supone que tendría que haber escuchado? La respuesta, dijo, como si fuera obvio. Suspiré. No puedo aceptar que un error de cortesía con un río esté enfermando niños. Tiene que haber otra explicación. No hay enfermedad, replicó él. Hay desequilibrio. Cada vez que alguien rompe el acuerdo con lo que vive debajo, algo tiene que pagarse. Iba a responder cuando el suelo vibró ligeramente bajo mis pies. No fue un temblor común. Fue como si algo largo, pesado, hubiera rozado las pilastras. La madera crujió, y escuchamos el primer chapoteo extraño del día, un sonido sordo, lento, que venía de debajo de la aldea. Nos asomamos al borde de la plataforma. El nivel del agua había subido. No mucho, tal vez unos pocos centímetros. Pero lo suficiente para que algunas raíces antes expuestas ahora estuvieran cubiertas. Lo suficiente para que ciertas palafitas parecieran más bajas que por la mañana. Es la marea, dije, más para mí que para él. No hay marea aquí, respondió, sin emoción. Seguí mirando. El agua no subía como en un río normal. Subía en pulsos. Se elevaba unos milímetros, se quedaba quieta, luego volvía a subir. Alrededor de los pilotes, pequeñas burbujas oscuras estallaban en la superficie, dejando un olor tenue a algo podrido. Esto no es normal, susurré. Don Isidro tomó el cuenco con agua que tenía al lado. Lo levantó a la altura del rostro y habló en su idioma, pronunciando palabras que parecían más suspiros que sílabas. Luego vertió el contenido en el río. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Pidiendo que pare, dijo. Pero no va a parar. Al final de la tarde, el agua ya había subido casi hasta la mitad de los pilotes más bajos. Las mujeres caminaban rápido de una casa a otra, llevando cosas a las palafitas más altas. Escuché llantos, discusiones, rezos. Me acerqué a un grupo de hombres que miraba el río con rostros tensos. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Es una crecida repentina? ¿Llueve mucho río arriba? Nadie respondió. Hasta que uno de ellos, un hombre más joven llamado Julián, habló sin dejar de mirar el agua. No llueve, dijo.
Él se está levantando. ¿Quién? El que se mueve debajo de todo esto, susurró. La madre. Sentí la piel de los brazos erizarse. Quiero hablar con todos, dije, intentando recuperar algo de control. Podemos organizarnos, revisar las casas, asegurar que nadie caiga al agua, que las estructuras estén firmes. Puedo coordinar un plan de emergencia. Los hombres me miraron como si yo fuera una niña proponiendo tapar un incendio con un vaso. Tú no entiendes, dijo Julián. No se trata de caerse. Se trata de ser llamado. Esa noche, la comunidad se reunió en una plataforma central, alrededor de una fogata grande. El agua se veía más cerca de las tablas. Algunos niños lloraban. Otros miraban fijamente la superficie del río. Don Isidro se colocó al frente, con un collar de dientes de algún animal antiguo colgando del cuello. En la mano sostenía un bastón tallado con figuras serpenteantes. Escuchen, dijo. El río habló. Un murmullo recorrió a la gente. Ella se ha levantado porque la olvidamos, continuó. Porque dejamos de hacer los cantos, porque nadie vino a ofrecer la primera sangre del año, porque dejamos que los de afuera tomaran agua sin pedir. Su mirada cayó sobre mí, aunque no me nombró. Sentí el peso de varias miradas. Entonces, ¿qué va a pasar?, preguntó una mujer. ¿Qué quiere? Don Isidro cerró los ojos por un momento. Quiere que recordemos quién manda aquí, dijo. Y quiere algo a cambio. Se hizo un silencio espeso. Siempre es así, agregó. Cuando una marca aparece en la piel de un niño, es porque la deuda no se pagó a tiempo. Y cuando el agua sube sola, miró el río que lamía los bordes de la plataforma, es porque viene a buscar a quien debe. ¿Y quién debe?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. El anciano tardó en responder. Cuando al fin lo hizo, no sonaba enojado. Sonaba triste. La que tocó el agua sin permiso, dijo. La que fue vista primero. Supe, en ese instante, que no se refería a una historia en abstracto. Se refería a mí. La fogata crujió. Chispas subieron y se perdieron en la oscuridad. El río, en cambio, seguía subiendo. Milímetro a milímetro. Silencioso. Paciente. Como si supiera que nadie allí tenía a dónde escapar. Y, por primera vez desde que llegué, entendí que no estaba frente a una metáfora cultural. Estaba frente a una sentencia. Esa noche la aldea no respiró. No había risas, ni conversaciones, ni niños corriendo. Solo pasos cuidadosos sobre la madera, puertas que se cerraban con fuerza y fogatas encendidas frente a cada casa, como si la luz pudiera convencer al río de mantenerse en su sitio. El agua ya había alcanzado las estructuras más bajas. Algunas pasarelas flotaban apenas sobre la superficie, sostenidas por sogas improvisadas. Las casas más cercanas al borde temblaban con cada movimiento del río. Yo intenté dormir, aunque sabía que era inútil. El sonido del agua golpeando la madera era demasiado fuerte. No era un oleaje natural, era rítmico, paulatino, intencional. Como un corazón enorme latiendo desde lo profundo. Intenté ignorarlo, pero cada golpe se sentía más cerca que el anterior. Afuera, el viento no movía las hojas. No había insectos. No había aves. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios latidos. Entonces, escuché algo distinto. Un sonido lento, arrastrado, húmedo, como una cuerda empapada siendo arrastrada por el suelo. Me senté de inmediato en la cama. No era agua. Era algo moviéndose sobre las pasarelas. Tomé la linterna con manos temblorosas y me acerqué a la ventana. No quería mirar, pero algo me obligaba. Al alumbrar la pasarela, el rayo de luz encontró huellas. No humanas. Eran marcas largas, irregulares, hechas por escamas húmedas.
Dejaban un brillo pegajoso, espeso, como baba mezclada con aceite oscuro. Cada marca tenía bordes elevados, como si la madera hubiera sido quemada y deformada. Sentí un escalofrío profundo. Había pasado por ahí. Había estado a centímetros de mi puerta. Apagué la linterna, temiendo atraerla. La oscuridad volvió como un golpe. Entonces, escuché un sonido más delicado. Pequeño. Un golpecito repetido en la madera. Te, te, te. Era como dedos pequeños o garras. El sonido se acercaba. Mi respiración se aceleró. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me quedara quieta. Que no hiciera ruido. Que no reconociera lo que venía. Pero el instinto médico venció al miedo. Hola. Susurré, aunque mi voz se quebró. No hubo respuesta. Solo silencio. Silencio, y después un susurro. No afuera. No en el río. Dentro de mi habitación. ¿Marisol? Mi columna entera se tensó. No era una voz normal. Era como si alguien hablara desde la garganta sin usar lengua ni labios. Cada sílaba era un esfuerzo diabólico. Me di vuelta lentamente, enfocando la linterna hacia el sonido. La luz encontró algo pequeño, sentado junto a la pared. Era el niño marcado. Sus ojos brillaban como el reflejo del barro en el agua. Su piel, antes humana, ahora mostraba más escamas visibles. En su cuello, la marca había subido, formando un patrón casi perfecto. ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz temblorosa. Él inclinó la cabeza, como si escuchara algo que yo no podía oír. Ella viene, susurró. Me dijo que viniera primero. Para que no esté sola cuando despierte. ¿Quién viene? No debería haber preguntado. Él sonrió. La madre, respondió. La única que puede decidir si respiras mañana. Mi boca se secó. Tienes que volver a tu casa. Tus padres te están buscando. El niño negó lentamente. No tengo padre, dijo. No tengo madre. Solo río. Se levantó, y sus pasos eran suaves, como si sus pies no pesaran nada. Avanzó hacia mí y se detuvo a 1 metro de distancia. Sus pupilas se contrajeron. Ella quiere algo tuyo, dijo. Algo que nació contigo. No entiendo. El niño levantó la mano y apuntó a mi pecho. Tu nombre, susurró. Ella quiere tu nombre verdadero. Sentí la piel erizarse, no por frío, sino por comprensión. Los ancianos habían insistido en registrarme ante el río. No era cortesía. ¿Era protección? Yo había roto ese pacto. No puedo quedarme, dijo el niño, casi triste. Ella está por llegar. Se acercó un paso más. Pude olerlo, el olor del río profundo, del barro antiguo, de algo que nunca vio la luz del sol. Cuando el agua toque tu puerta, dijo, ya no habrá regreso. Y antes de que pudiera responder, él giró y se fue, caminando como un reflejo humano sin sombra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, creí que el silencio me aliviaría. Pero entonces lo escuché. El agua subiendo. Directo hacia mi palafita. Más rápido que antes. Me acerqué a la ventana con el corazón paralizado. Lo vi. Un cuerpo largo, interminable, avanzando bajo la superficie. No nadaba, la tierra se apartaba para dejarlo pasar. Las fogatas alrededor comenzaron a apagarse, una por una, como si algo les succionara el aire. Y en la oscuridad, los ojos amarillos aparecieron otra vez. No frente al río. No lejos. A la altura exacta de mi ventana. Mirándome. Reconociéndome. No huí. No grité. Solo pude entender la verdad. No era una aparición. Era una visita. Personal. El agua tocó por primera vez los bordes de mi puerta.
Y con una voz que no venía del exterior, sino de dentro de mí, escuché. Ahora sí me escuchas. No dormí. No podía. Me quedé sentada en la cama con la espalda contra la pared, la linterna en la mano y los ojos clavados en la ventana donde había visto a Yakumama la noche anterior. Afuera, el agua seguía golpeando los pilotes en intervalos lentos y constantes, como si la criatura respirara junto con el río. No sabía si el niño volvería. No sabía si la serpiente aparecería de nuevo. Pero sí sabía algo. Ya no era testigo. Era parte del evento. Cuando la primera luz gris del amanecer entró por el techo de hojas, salí al pasillo de madera. La aldea estaba silenciosa, pero no vacía. Las personas me observaban desde las puertas, desde detrás de telas colgadas. Nadie se acercaba. Nadie hablaba. Excepto uno. Don Isidro estaba sentado en una estera frente a una fogata pequeña que casi no emitía humo. Frente a él, había objetos que no parecían puestos al azar, huesos pequeños, semillas negras, plumas de ave, trozos de madera tallada y una vasija con líquido espeso y oscuro. Cuando me vio, hizo un gesto con la cabeza. No era invitación. Era sentencia. Me senté frente a él sin decir palabra. Durante unos segundos solo escuchamos el agua, como si el río mismo estuviera esperando. Finalmente, él habló. La madre ya te vio, dijo con calma. Y cuando ella ve, no olvida. Tragué saliva. ¿Qué quiere de mí? No es una pregunta correcta, respondió. No se trata de lo que ella quiere. Se trata de lo que tú rompiste. Yo no rompí nada, protesté, casi con desesperación. Solo toqué el agua. Me lavé las manos. No sabía que había reglas. Don Isidro cerró los ojos un momento. Eso es lo peor, dijo. Ninguno de los que rompen reglas sabe que estaban allí. Por eso existe el ritual. Para enseñarlas antes de que sea tarde. Suspiró y tomó una de las semillas negras. Este pueblo hizo el ritual durante generaciones. Era nuestra forma de hablar con el río, de agradecerle, de pedir paso, de recordar que nada vivo está aquí por derecho propio. Pero hace años, muchos olvidaron. Pensaron que la selva se había vuelto silenciosa. Pensaron que el río ya no escuchaba. Sus manos temblaron ligeramente al sostener la semilla. Y estaban equivocados. Entonces, tragué aire, ¿ese ritual puede detener esto? Él me miró por primera vez con algo diferente a juicio. Algo parecido a dolor. Puede, si la madre lo acepta. ¿Y si no? Sus labios se endurecieron. Entonces no habrá ritual siguiente. Las palabras me perforaron el pecho. Nos levantamos cuando el sol estaba completamente visible. Algunas personas se acercaron, no a mí, sino a don Isidro. Nadie hablaba, pero los gestos eran claros: miedo, reverencia, resignación. Una mujer entregó un cuenco con agua. Un hombre puso sobre una manta trenzada varios frascos con pigmentos hechos de arcilla roja y carbón molido. Cuando intenté ayudar, don Isidro levantó la mano. No. Tú solo debes obedecer. No me gustó la frase. Me recordó demasiado a la sensación que tuve cuando vi a la serpiente, la de estar frente a algo para quien yo no era más que accidente. Pero obedecí. Me llevaron al centro de la aldea, donde había un espacio abierto rodeado por estacas gruesas talladas con símbolos serpenteantes. Era un círculo de tierra húmeda, aunque todo alrededor era madera. Como si la tierra misma hubiera reclamado ese espacio. Sentí una presión en el pecho al cruzar el borde del círculo, como si el aire cambiara de densidad. Varias mujeres comenzaron a mezclar pigmentos en silencio. Los niños miraban desde lejos, algunos con ojos llenos de lágrimas. Y entonces lo vi. El niño marcado. Estaba sentado sobre una plataforma, con la espalda recta, como un guardián.
las escamas en su cuello brillaban bajo la luz. Cuando me vio entrar al círculo, sonrió con lentitud, como si supiera que ese momento había sido inevitable desde el principio. Ella dice que ya sabes, murmuró. Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no podía. Mis piernas temblaban. Mi cuerpo sabía algo antes que mi mente. Yo no estaba allí para observar el ritual. Yo era parte de él. Don Isidro habló fuerte, en un idioma que no reconocí. Las mujeres comenzaron a pintar mis brazos con líneas ondulantes que se conectaban entre sí. Sentí el pigmento frío, luego tibio, luego, extraño, como si penetrara mi piel más allá de la superficie. Me giraron las palmas y pintaron círculos, cada uno con un punto en el centro. Luego, el pecho. Cuando la pintura llegó a la altura de mi corazón, sentí un golpe interno, como un latido que no era mío. Mi respiración se aceleró. Mi visión se volvió más nítida, más profunda, más antigua. Sentí la selva. No como paisaje. Como presencia. Como voluntad. Como ojos. No la resistas, dijo don Isidro, sin mirarme. Si la resistes, te romperá. Yo quería gritar. Quería correr. Quería hacer cualquier otra cosa excepto un cuerpo en ese círculo. Pero no me moví. No podía. El pigmento seguía extendiéndose por mi piel como si tuviera vida propia. Y entonces lo sentí. No era un sonido. Era una palabra dentro de mi mente. Una palabra que no aprendí. Una palabra que recordé. Marisol. No era mi voz interior. Era la de ella. Y en ese instante, entendí lo que el niño había dicho. Ella no quería mi cuerpo. No quería mi miedo. Quería algo más profundo. Mi nombre verdadero. El que yo no recordaba haber dicho en voz alguna. La pintura terminó. Don Isidro colocó una vasija frente a mí. El olor era poderoso, barro, sangre seca, algo parecido a flores podridas. Ahora, dijo él, debes repetir lo que diga. ¿Qué es eso? Pregunté con la voz rota. Una ofrenda, respondió. Si ella la acepta, puede detenerse. ¿Y si no? Entonces el río te llevará. El niño habló desde su plataforma sin mover un solo músculo del rostro. Ella ya está aquí. Al principio pensé que lo decía figurativamente. Hasta que el agua empezó a subir dentro del círculo sin tocar las paredes externas. No venía del río. No venía de ningún lado visible. Simplemente aparecía, como si la tierra la exhalara. El nivel creció lentamente. 1 centímetro. 2. 3. Y con cada aumento, sentí un latido dentro del pecho que no era mío. El aire se volvió espeso. Mis oídos zumbaron. Mi piel ardió bajo los símbolos. Y entonces lo escuché. No afuera. No arriba. No debajo. Sino dentro de mí. Ahora vas a hablar conmigo. No había espacio para huir. No había escapatoria. Yo había sido llamada. Y la selva no hace preguntas. Solo toma lo que falta. El agua siguió subiendo dentro del círculo como si obedeciera a una respiración que nadie más oía. No venía del río. No venía de las casas. Simplemente, estaba ahí, apareciendo donde antes había tierra húmeda. Yo estaba de pie en el centro, con los brazos cubiertos de símbolos serpenteantes pintados, el pecho marcado con líneas que convergían justo sobre mi corazón. El aire era tan espeso que sentía que tragaba barro y no oxígeno. Don Isidro seguía recitando palabras en su idioma, con la voz cada vez más grave, más ronca. Algunos habitantes murmuraban rezos antiguos, otros mantenían la cabeza gacha sin atreverse a mirar. El niño marcado no se movía. Sus ojos, fijos en mí, parecían 2 fragmentos de río estancado. El agua llegó a mis tobillos. No estaba fría.
estaba tibia. Demasiado tibia. Como si hubiera salido del interior de un cuerpo vivo. Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. Un cosquilleo subió por mis piernas, un hormigueo que no era propio, que no coincidía con mi respiración ni con mis latidos. No te resistas, dijo la voz de don Isidro, sin dejar de mirar la vasija. Si luchas, solo dolerá más. No sabía si se refería al ritual, o a la cosa que estaba entrando en mí. El agua subió otro poco, hasta la mitad de mis pantorrillas. Vi mi reflejo en la superficie agitada, mi rostro estaba más pálido, pero mis ojos se veían distintos. Había algo en ellos, un brillo que no reconocía. Y entonces escuché la voz. No la de don Isidro. No la de la gente. La de ella. Fue como si toda el agua del círculo hablara al mismo tiempo dentro de mi cráneo. Te vi antes de que me vieras, dijo. Cuando tocaste mi piel sin nombre, sin permiso, sin canto. Te sentí deshaciendo la memoria que guardo de otros cuerpos, de otras sangres. No me pediste paso. No me diste nada. Solo tomaste. Cada palabra era una presión física. Sentía que el interior de mi cabeza se llenaba de líquido. Quise responder, pero mi boca no se movió. Ahora vas a devolver, continuó. Pero lo que devuelvas no será agua. La vasija frente a mí empezó a vibrar. El líquido oscuro que contenía se agitó como si algo se revolviera en el fondo, intentando salir. Don Isidro metió los dedos en aquella mezcla espesa y los llevó hasta mi frente. El contacto fue fuego. Un fuego frío, imposible, que no quemaba la piel, sino algo más adentro. Vi destellos. No imágenes claras, sino fragmentos. Cuerpos hundiéndose lentamente en el río. Ojos que se abrían bajo el agua sin burbujas. Lenguas de barro entrando en bocas abiertas. Serpientes gigantes abrazando palafitas como si fueran juguetes. La voz volvió, más cerca. Yo estaba quieta, susurró. Dormía en la memoria del fondo. Pero dejaron de cantar. Dejaron de ofrecer el primer corte. Dejaron de recordar que no son dueños de nada. Creyeron que podían tomarme como si fuera aire. Hasta que tú llegaste. Mis manos comenzaron a temblar. El cosquilleo en las piernas se volvió punzadas calientes. Miré hacia abajo. El agua que me rodeaba no parecía solo agua. Tenía vetas oscuras, líneas que se movían como si fueran pequeñas serpientes líquidas. Cada vez que tocaban mi piel, sentía un pinchazo, una punzada, una chispa que subía hacia mis huesos. ¿Qué estás haciendo? Intenté decir, pero la frase apenas salió como un susurro ahogado. La respuesta fue simple. Tomando lo que me debes. El anciano habló entonces en castellano, quizá para que yo comprendiera del todo. Marisol, dijo, escucha bien. Lo que va a pasar ya no se puede evitar. Solo se puede dirigir. La madre ya te eligió. Pero podemos decidir cómo será el cambio. Lo miré con rabia, con miedo, con incredulidad. ¿Qué cambio? Yo solo vine a ayudar. No pedí esto. Nadie lo pide, respondió. Pero alguien siempre tiene que pagar cuando se rompe el acuerdo. Antes, ofrecíamos uno de los nuestros. Ahora, su mirada pesó sobre mí, el río escogió a la que no sabe, a la que no cree. Eso lo hace más justo. Justo. La palabra me atravesó como una lanza. El agua alcanzó mis rodillas. Y entonces lo sentí. No en la piel. En el interior. Un calor profundo, denso, empezando en los tobillos y subiendo por los músculos, envolviendo huesos, infiltrándose en cada articulación. No era fiebre. No era inflamación. Era otra cosa. Algo estaba entrando. Intenté moverme, pero mis pies ya no me pertenecían. Miré mis piernas y vi, debajo de la superficie del agua, que la piel empezaba a mostrar líneas nuevas, marcas finas,
brillantes, que al principio parecían venas, hasta que se ordenaron en patrones. Patrones conocidos. Escamas. No negras, como las del niño, sino de un tono entre verde oscuro y dorado, como el reflejo de la luz en el fondo del río. No sobresalían de la piel, al menos no todavía. ¿Pero se veían? No, susurré. No. 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 El niño marcado se levantó de su plataforma y se acercó al borde del círculo. Nadie lo detuvo. Don Isidro tampoco. Ella está entrando poco a poco, dijo él, con voz extrañamente tranquila. Primero toca tus pies, porque es lo que primero tocaste de ella. Luego subirá. ¿Subirá hasta dónde? Pregunté, aún sabiendo que no quería la respuesta. La sonrisa del niño fue lenta. Hasta donde decida que eres suficiente. No supe cuánto tiempo duró el ritual. Podrían haber sido minutos o horas. El sol subió más en el cielo y luego empezó a descender, y aún había agua dentro del círculo, rodeándome como si yo fuera una estaca más. La gente, alrededor, ya no rezaba. Me miraban con una mezcla de horror y compasión, como si asistieran a un funeral que todavía no terminaba. En algún momento, el calor dentro de mis piernas se estabilizó. Dejó de subir, por ahora. Mis rodillas ardían, pero podía respirar un poco mejor. Don Isidro dejó la vasija a un lado. El líquido en su interior se había vuelto más claro, como si parte de lo oscuro hubiera pasado a otra parte. A mí. Escúchame bien, dijo el anciano, acercándose al borde del agua. Lo que llevas en tus piernas no es solo marca. Es vínculo. La madre ahora sabe dónde estás, incluso si te vas, incluso si corres. No podrás esconderte de ella. Donde haya agua, ella te encontrará. ¿Entonces, estoy condenada? Pregunté, con la voz más cansada que asustada. Él dudó. Esa duda me dio más miedo que cualquier certeza. Hay dos caminos, respondió al final. Uno, te entregas del todo. El agua te toma, el río te guarda, las marcas terminan de formarse y tú dejas de ser problema para ella. Su mirada se endureció. Otra opción, haces lo que ella quiere que hagas. ¿Y qué es eso? El niño contestó antes que él. Recordar, dijo. Llevar su nombre más lejos. Ser sus ojos fuera del río. Hacer que nadie se olvide de pedir permiso. Sus palabras me atravesaron. La idea de salir viva, aunque marcada, parecía de repente una tentación. Pero no era libertad. Era otro tipo de prisión. Una que se lleva debajo de la piel. El agua empezó a bajar lentamente, centímetro a centímetro, como si el río exhalara después de sostener la respiración. Cuando el nivel llegó a mis tobillos, pude mover los dedos de los pies. Sentí la rudeza de la tierra bajo ellos. Sentí también algo más, una sensibilidad nueva, como si pudiera percibir microcorrientes, pequeñas vibraciones, movimientos invisibles bajo el suelo. Cuando el agua desapareció por completo del círculo, mis piernas estaban cubiertas por patrones brillantes que subían hasta las rodillas. No eran cicatrices. No eran tatuajes. Eran escamas a medio nacer. La gente retrocedió un paso. No porque yo hubiera hecho algo, sino porque ahora yo era algo que no entendían. Don Isidro se acercó y me tendió la mano. Dudé un segundo, luego la tomé. Su piel estaba fría. Ya estás marcada, dijo. No puedes volver a ser la que llegó ese primer día. Pero todavía puedes decidir cómo termina esto. ¿Yo? Reí sin humor. No decido nada aquí. Te equivocas, respondió con gravedad. La madre decide quién se hunde. Pero tú puedes decidir si te hundes sola, o si te llevas a algo más contigo. Sus palabras me dejaron helada. Lo miré con atención. ¿Qué estás sugiriendo? Él respiró hondo,
como si le pesara cada sílaba que iba a pronunciar. El ritual de equilibrio tiene una última forma, dijo. Si se ofrece al río algo que ella considera más valioso que lo que reclama, a veces, solo a veces, suelta a quien ya había tomado. Algo más valioso, ¿cómo qué? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Entonces, lo entendí. No estaba hablando de animales, ni de objetos, ni de sangre pequeña. Hablaba de alguien, de un cuerpo que no había sido elegido por error. Un cuerpo que la aldea estaba dispuesta a dar para mantenerse viva. Y de pronto, supe que yo no era la única que el río había estado mirando. No recuerdo exactamente cómo llegué a mi palafita después del ritual. Caminé como quien intenta recordar el propio nombre mientras el mundo se mueve más rápido de lo que puede entender. Mis piernas ardían, no con dolor, sino con una energía inquietante, como si algo se despertara debajo de la piel, probando la forma de mis huesos. Al entrar en la habitación, sentí que el aire era diferente. Más húmedo. Más denso. Como si el río hubiera entrado conmigo. Me senté en la cama y levanté el pantalón lentamente. Las marcas seguían allí. Escamas a medio formar, brillantes como metal mojado, organizadas en un patrón perfecto. Eran simétricas. Vivas. Cada una palpaba con un ritmo propio, como pequeños corazones sincronizados con algo más profundo, el latido del río. Al tocar una con la yema de los dedos, sentí una corriente eléctrica recorrer mi pierna. No era dolor. Era reconocimiento. Como si la marca me respondiera. Solté el tejido y cubrí mis piernas con ambas manos, sin saber si quería protegerme o impedir que aquello siguiera transformándome. Fue entonces cuando escuché pasos afuera. No eran pasos humanos. Eran arrastres, deslizamientos sobre madera. Me levanté despacio, temiendo ver la silueta larga de Yakumama en la ventana. Pero no era ella. Era el niño. Otra vez. Estaba parado frente a mi puerta, inmóvil, como si hubiera estado allí durante horas. Cuando abrí, él no entró, pero habló con la voz de quien ya no pertenece al mundo humano. Ella dice que ya lo sabes. ¿Qué sé? Susurré. Que no eres la única que debe pagar. Tragué saliva. ¿Quién más? Él ladeó la cabeza, igual que la serpiente la noche en que la vi por primera vez. No es quién, dijo lentamente. Es cuánto. Yo no respondí. No tenía palabras. No tenía respuestas. Solo tenía un miedo creciente, terrible, como un animal acorralado empujando contra mis costillas. El niño levantó una mano y la extendió hacia mí. Ven, dijo. Don Isidro quiere hablar contigo. El círculo del ritual seguía húmedo. La tierra aún conservaba la forma en que el agua había subido, respirado y desaparecido. Había marcas de pies, pero ninguna era la mía. Yo no caminaba, yo era llevada. Por la culpa, por el destino, por algo más antiguo que mi nombre. Don Isidro esperaba sentado frente a la vasija. Sus ojos se veían más hundidos, su piel más envejecida. El ritual lo había desgastado tanto como a mí, aunque nuestras cargas no eran iguales. Cuando me acerqué, él no habló de inmediato. Primero sacó algo envuelto en tela negra. Lo colocó frente a mí con cuidado. Antes de que sigamos, dijo, debes entender todo. Desenvolvió el objeto lentamente. Era un cuchillo. No uno hecho para cocina, ni para caza. Era ceremonial, hoja de obsidiana afilada, mango tejido con fibras y semillas, manchas oscuras incrustadas en el metal. Sangre vieja. Esto se usaba antes, explicó. Cuando el equilibrio se rompía, la aldea ofrecía una vida al río. A veces, elegía a un recién nacido. A veces, a un anciano enfermo. A veces, a alguien marcado. ¿Marcado, como yo? Él negó suavemente. No.
Tú no has sido marcada para morir. Has sido marcada para recordar. Sentí el suelo moverse bajo mis pies, aunque sabía que era solo mi cuerpo temblando. ¿Recordar qué? Pregunté. Que la selva no olvida, respondió. Que el río no perdona. Que lo vivo no se debe a ti, ni a mí, ni a nadie. Todo lo que respira aquí es préstamo. Pasó un dedo por el filo del cuchillo. Y ahora hay deuda. ¿Qué estás pidiendo, entonces? Mi voz salió áspera, rota. Él levantó la mirada. Estoy pidiendo que decidas. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. ¿Decidir? Como si hubiera algo justo en lo que me ofrecía. Como si cualquier elección fuera realmente elección. No puedo matar a alguien, dije finalmente. No puedo. No te estoy pidiendo que mates, respondió. Estoy pidiendo que aceptes que vida vale más para el río. Su mirada se volvió más grave. Si no ofrecemos nada, ella tomará lo que quiera. Puede ser un niño. Puede ser una madre. Puede ser todos. La pesadez de la frase me golpeó el estómago. No era una metáfora. Y entonces pensé en el niño. En las marcas creciendo en él. En sus ojos que ya no eran ojos. ¿Quieres que entregue al niño? Pregunté. Don Isidro frunció el ceño. Él ya no es niño. Él pertenece al río. Su cuerpo es puente, no víctima. ¿Entonces quién? Él cerró la tela sobre el cuchillo, como si darle formas humanas al objeto lo hiciera más peligroso. La madre te dará la respuesta. Me quedé quieta. No sabía si tenía miedo de que estuviera mintiendo o de que dijera la verdad. El río ya eligió a alguien, continuó. Solo debes escucharlo. No sé cómo escuchar algo así, admití. El niño habló desde la sombra. Sí sabes. Lo hiciste anoche. Lo hiciste cuando ella habló dentro de ti. Me llevé una mano al pecho. Las escamas en mis piernas ardieron al mismo tiempo, como si respondieran al recuerdo. Don Isidro acercó la vasija hacia mí. Pon tus manos aquí, ordenó. Yo dudé. Pero mis piernas se movieron antes que mi voluntad. Metí las manos en el líquido espeso. Estaba frío, luego tibio, luego caliente, luego vivo. Sentí algo moverse alrededor de mis dedos, como si un pez pequeño o una lengua invisible lamiera mi piel. Quise retirarlas, pero no pude. Entonces, escuché la voz. No afuera. No a distancia. Dentro de mí. Ya sé a quién quiero. El aire abandonó mis pulmones. ¿Quién? Pregunté con la voz más baja que nunca. Hubo un susurro suave, casi tierno. Y supe el nombre antes de que terminara de formarse. Era un nombre humano. Un nombre vivo. Un nombre de la aldea. Un nombre que yo reconocía. Mi sangre se heló. Sabía quién era. Don Isidro me observó sin parpadear. Dilo, ordenó. Yo cerré los ojos. Las escamas en mis piernas brillaron como oro bajo la piel. Y antes de que pudiera detenerme, antes de que la parte humana en mí gritara para callar, mi voz salió con una claridad que no reconocí. Ella quiere a Julián. Ese nombre quedó suspendido en el aire. No era una decisión. Era un veredicto. Una sentencia pronunciada por algo más antiguo que cualquier ley humana. Y detrás del silencio que siguió, sentí lo peor. No alivio, no culpa, sino aceptación. Algo dentro de mí, algo que ya no era solo mío, había empezado a decidir. Cuando pronuncié el nombre, el silencio se volvió más pesado que cualquier grito. Julián estaba allí. No lo había visto antes porque se mantenía al fondo del círculo, entre sombras, con los brazos cruzados y el rostro rígido. Pero ahora, al escuchar su nombre salir de mi boca, o de lo que quedaba de mi voz humana, dio un paso adelante. No preguntó por qué.
No negó. No huyó. Solo cerró los ojos un instante, como alguien que recuerda una verdad que siempre estuvo ahí. Don Isidro inclinó la cabeza hacia él con solemnidad. La madre lo eligió, dijo. La deuda está marcada. Varias personas lloraron en silencio. Otras se alejaron, con la mirada baja, como si la rendición fuera la única dignidad posible. Nadie cuestionó. Nadie protestó. Ese fue el momento en que comprendí plenamente. Esto no era injusticia. Era costumbre. Era ley. Era naturaleza. Julián dio un paso hacia mí. Lo vi de cerca, la mandíbula tensa, los ojos oscuros, las manos quietas como si ya no fueran suyas. No fue tu elección, dijo en voz baja, sin odio. Solo fuiste la boca que habló lo que ella ya había decidido. Sentí que mis escamas ardían. Lo siento, susurré. No me pidas perdón, respondió. No viniste aquí a salvarnos. Viniste a ser puente. No lo sabías, pero el río sí. No pude sostener su mirada. Me di cuenta de que algo estaba cambiando en mi interior. No solo en mis piernas, aunque las marcas ya habían subido más, alcanzando mis muslos, sino en mi mente. Mi miedo estaba allí todavía, pero no era el único sentimiento. También había calma. Había aceptación. Había una comprensión silenciosa que no era mía, pero ahora vivía dentro de mí. Don Isidro levantó el cuchillo envuelto en tela negra. Lo sostuvo con ambas manos, como si pesara más que un arma, como si cargara el peso de generaciones. El río escucha, dijo. Yacumama está presente. ¿Este es el paso final? Me entregó el cuchillo. Mis manos temblaron al recibirlo. Era frío al tacto, pero no de un frío natural. Era el frío del metal que ha esperado siglos para ser usado de nuevo. Julián se agachó sobre la tierra húmeda del centro del círculo. No había resistencia. No había súplica. Solo la inevitabilidad de quien entiende su lugar dentro de la cadena que sostiene la selva. Hazlo mientras aún eres humana, dijo. Porque después, no sabrás cómo. Esas palabras fueron un golpe. ¿Después? Pregunté. ¿Después de qué? El niño habló, con voz profunda y tranquila. Después de que ella termine tu marca. La ceremonia comenzó. Las mujeres encendieron pequeñas velas de grasa animal alrededor del círculo. El fuego era débil, tenue, como si temiera ofender a la oscuridad del río. Don Isidro derramó agua sobre la tierra. Pero ya no era solo agua. Se movía como si contuviera algo vivo. Como si respirara. Los ancianos comenzaron a cantar. No era un canto humano. Era un rezo hecho de ondas, susurros, sonidos que parecían salidos de la garganta del río y no de pulmones. Yo levanté el cuchillo. Julián sostuvo mi mirada. No recuerdes mi rostro después, dijo. La selva no quiere memoria de lo sacrificado. Solo quiere el acto. Mi respiración se volvió irregular. No era miedo. Era la presión interna, la sensación de que algo dentro de mí esperaba, impaciente, lista para tomar control si yo no actuaba lo suficientemente rápido. Perdóname, susurré una última vez. Julián sonrió. No pidas perdón a mí, dijo con voz firme. Si debes, pídeselo al río. Entonces inclinó el cuello. Y el mundo se volvió silencio. El cuchillo se movió. No recuerdo haber empujado. No recuerdo la fuerza. No recuerdo decidir. Solo sé que el filo encontró piel, y la piel se dio tan fácilmente como agua. El sonido fue suave. Una exhalación. Un desgarro. Un susurro húmedo. Julián no gritó. Sus ojos se abrieron por última vez, y en ellos había algo que jamás voy a olvidar. No miedo. No dolor. Sino paz. Su sangre cayó sobre la tierra.
No se esparció. No formó charcos. Fue absorbida al instante, como si el suelo tuviera hambre. El canto se detuvo. El aire vibró. Y lo sentimos. La selva entera contuvo el aliento. El río se silenció. Los insectos callaron. Incluso el viento se detuvo. Entonces, el agua, la que rodeaba el círculo, la que estaba en la tierra, la que llenaba la vasija, comenzó a moverse hacia el cuerpo de Julián. Como si fuera llamada. Como si reconociera dueño. Las escamas en mis piernas ardieron como fuego líquido. Y la voz volvió dentro de mí. Está hecho. La tierra tembló apenas. El agua se retrajo. El cuerpo quedó inmóvil. Y el silencio fue absoluto. Don Isidro se levantó con esfuerzo. La deuda está saldada, anunció. El río volverá a dormir. La gente suspiró. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron. Pero nadie celebró. Porque nadie gana cuando la selva cobra. Solo sobrevive. Yo aún sostenía el cuchillo. Don Isidro lo retiró de mis manos con cuidado, como si sujetara una serpiente viva. Ahora tú, dijo, debes salir del círculo. Intenté moverme. Y mis piernas respondieron, pero no como antes. No caminaba. Me deslizaba. El movimiento era suave, ondulante. Ajeno. Las personas retrocedieron. No por horror. Por respeto. El niño se acercó. Me tomó la mano. Su piel ya no era piel. Era escama completa. Ella te dio un lugar, dijo. Ya no eres visitante. Ahora eres guardiana. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si no quiero? Pregunté con voz rota. El niño sonrió, y esa sonrisa no era humana. En la selva, querer no cambia nada. Solo sobrevivir cambia algo. Y tú, sobreviviste. Don Isidro me miró por última vez como a alguien que pertenece a otro mundo. Te irás cuando ella te llame, dijo. No antes. En ese momento, el río volvió a moverse. Un remolino suave se formó cerca de la pasarela. Unos ojos dorados, los mismos que vi la primera noche, emergieron del agua. Y la voz habló por última vez. Cuando el mundo olvide pedir permiso, tú lo recordarás. Yo bajé la cabeza. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo ya sabía su lugar. Guardiana. Marcada. Elegida. La aldea se dispersó lentamente. El río volvió a su ritmo. Pero nada era normal. Nunca iba a ser normal. Porque ahora yo sabía la verdad más antigua de la selva. Nada aquí pertenece al hombre. Todo pertenece al agua. Y lo que el río toma, jamás regresa. Antes de que cierres los ojos esta noche, recuerda algo. El agua te escucha. No importa si estás cerca de una selva o en una ciudad rodeada de cemento. El agua siempre encuentra memoria. Y algunas memorias no olvidan. Si alguna vez sientes que el silencio del agua es demasiado profundo, o si una corriente se mueve sin viento, no respondas. No la llames. No la mires. Porque hay espíritus que no duermen. Y hay guardianes que aún caminan entre nosotros. Y si la escuchas susurrar tu nombre, no te preguntes cómo te encontró. Pregúntate, ¿qué tomé que nunca devolví?